Bienvenidos y bienvenidas a La Marea Podcast, una producción de La Marea, revista de cultura, arte e ideas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 25 de La Marea Podcast. Hoy Cristina Mateu y yo, Andrés Lagota, vamos a conversar con la historiadora y docente Silvia Nassif. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, de los sucesos que ocurrieron en nuestro país, más específicamente en su provincia, Tucumán, en torno al ingenio azucarero Fronterita. Hola, Cristina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien. Vos sabés que hoy estamos con Silvia Nassif, una integrante de la revista La Marea, docente, investigadora del CONICET en Ciencias Económicas de la UBA, docente, y que presentó en este último número de La Marea, el número 55, una nota sobre el ingenio Fronterita, que fue uno de los ingenios que sufrió allá hace 50 años el operativo Independencia. Hola Silvita, ¿cómo estás? Hola Cristina, hola Andrés, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, contame, se cumplieron 50 años del operativo Independencia y vos venías trabajando con la escuela de Faymayá sobre protagonistas y víctimas de la última dictadura. Exacto, esto viene desde hace muchos años con otras compañeras, con Ana Gemio, que es socióloga, y con Daniela Wider, que es historiadora. Las tres veníamos trabajando distintos temas: Daniela, el movimiento docente, Ana, lo que sería el operativo Independencia, específicamente en la zona del sur, y en particular yo en las luchas del movimiento obrero y el proceso represivo. Y fue, la verdad, un acierto muy grande, fue un esfuerzo grande también el que hicimos, porque se cumplían 50 años del operativo Independencia. Y bueno, y la verdad que, como dice siempre Ana, es un hecho incómodo el operativo Independencia. Ahí en Tucumán, además, porque se hicieron unos festejos oficiales negacionistas de la dictadura, ¿no? Exacto, porque el operativo Independencia, para quien no conoce, es el despliegue a través de un decreto firmado por María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, en el que posibilita que el ejército despliegue con otra fuerza de seguridad por la zona del sur de Tucumán. En teoría, la idea era que iban a combatir el foco guerrillero del PRT, que pone un núcleo en esa zona. Pero en realidad, después, vista la luz de los acontecimientos posteriores, lo que vemos es que en realidad el proceso represivo fue para disciplinar y desmantelar las organizaciones obreras también. Y les decía que, bueno, es un hecho incómodo justamente porque se firma en un gobierno constitucional, como el gobierno peronista, el tercer gobierno peronista. Perón ya estaba muerto, fallecido. Y la otra cuestión es el tema de la guerrilla, que es otro gran tema que siempre utilizan los sectores conservadores para negar los procesos de lucha previo, y más que los procesos de lucha serían las reivindicaciones por las cuales el movimiento obrero y el movimiento estudiantil luchaba contra las dictaduras durante el periodo de los 60 y 70, que a nivel mundial era un hervidero, ¿no? Recordemos el Mayo francés, la Primavera de Praga. Bueno, estamos también en un periodo que es la disputa bipolar entre dos grandes potencias, entre lo que era la Unión Soviética, que ya en este momento ya está mostrando otras formas que ya no son socialistas, sino que se parece más a un país imperialista, y el lado occidental sería capitalista, liderado por Estados Unidos. Entonces, ese es el contexto, y por eso digo que es incómodo, porque justamente hablar del operativo Independencia implica hablar del gobierno peronista y hablar de la guerrilla, que son, y el tema de la guerrilla justamente es utilizado por la derecha para plantear y justificar todo lo que vino después. Pero ellos mismos se encargaron de mostrar que en realidad el operativo Independencia tuvo un inicio y un fin, porque empieza comandado por Adel Vilas, y Adel Vilas el 18 de diciembre del año 75 lo reemplaza Antonio Domingo Bussi, que ha sido un genocida juzgado por enriquecimiento ilícito y por juicio justamente de lesa humanidad. Le dice a Adel Vilas: un general, usted no me ha dejado nada por hacer, la guerrilla está liquidada.
O sea que lo que viene después para justificar a nivel de la teoría de los dos demonios que se conoce que con el alfonsinismo, lo que va mostrando el caso de Tucumán es justamente su falsedad, ¿no? Hicieron un libro de esto y lo presentaron. ¿Querés contarnos cómo fue esa presentación? Porque me parece que fue muy emotiva. Fue muy emotiva porque, como les decía al inicio, fue una gran pegada, diríamos de alguna manera, porque era como que lo que vos decías, Cristina, el ejército, lo que queda de ese ejército de esos años, los veteranos sería, reivindican el operativo Independencia algunos, no todos, los festejos y los diarios más importantes de la provincia hacían eco de esas celebraciones, sería. Y entonces, después los organismos de derechos humanos, junto con las academias, con distintos sectores del campo popular, con los partidos políticos, pudieron hacer un gran frente para organizar distintas actividades conmemorativas en las que se iba mostrando precisamente quiénes fueron las víctimas de este operativo Independencia, que fueron los trabajadores, familias enteras devastadas, porque además estamos hablando de la zona sur de Tucumán, que está muy vinculada a los ingenios azucareros, y que Tucumán ya había sufrido una década antes el cierre de ingenios azucareros sin que se formen nuevas fuentes de trabajo. Entonces era una población que estaba diezmada, estaba bastante complicada, pero seguía sobreviviendo. Entonces con Ana y con Daniela hemos elaborado un libro que es elaborado en conjunto con las familias que han sido víctimas de ese proceso y que de hecho hay un juicio en puertas, un juicio por delitos de lesa humanidad contra la empresa La Fronterita de los Minetti, en la que de los 6 imputados solo quedan vivos 2, y bueno, en lo que también muestra la impunidad biológica. Pero bueno, lo importante de las familias es que buscan todavía justicia, ¿no? Justicia en el sentido de lo que siempre nos dicen los familiares, que muchas veces piensan que lo que sucedió, porque hay tal grado de negacionismo, y sobre todo con este gobierno que ya no es negacionismo, sino que es apología del delito, apología de la dictadura y de los crímenes, del terrorismo de Estado. Las familias, bueno, dicen por fin, de alguna manera, se está mostrando otra versión de la historia, ¿no? ¿Qué realmente pasó? Así que bueno, el libro se divide en 2 partes, tiene una parte que es más histórica, que empieza, además nosotros siempre queremos, en los trabajos que hacemos, intentar que no solo quede el aspecto represivo, sino que quede la contradicción, que es la lucha, o sea, el proceso lucha previo y el proceso represivo posterior, pero que inclusive en el proceso represivo hubo resistencia y lucha. Entonces, esa sería la primera parte, es más histórica, y hay una segunda parte que es más la historia personal de cada familia, de los desaparecidos o de las víctimas que todavía sobreviven, que sobrevivieron, porque esa es una característica también de Tucumán, que es justamente que hay una enorme cantidad de sobrevivientes. Bueno, ¿y querés contar alguna de esas anécdotas? Sí, primero decirles que ha sido una cuestión muy interesante porque, como decíamos en la revista La Marea, en Tucumán hay un diario muy importante que es el diario La Gaceta y dividió su pasquín en 2. En una parte ponía lo que había sucedido las conmemoraciones de las personas del ejército y por otro lado las conmemoraciones que hacían los familiares y entre eso la presentación de este libro. Y en realidad hay muchas historias, es muy fuerte, porque lo que vemos es que en esta zona del sur de Tucumán, el sector social sobre el que cae el proceso represivo no son las capas medias, sino que son los trabajadores del campo, los trabajadores de la fábrica. Y la verdad que lo que veíamos además es que no solo desaparece el familiar, el ser querido, el sostén, sino también el principal sostén económico de esas familias. Entonces lo que vivimos y lo que ellos han podido relatar es el desmembramiento, el dolor del desarraigo de los más chicos, de decir, bueno, antes sufríamos porque éramos pobres, pero ahora nos quitaron hasta nuestro padre y la posibilidad de trabajar y de tener un sustento. Ya de una situación de los tucumanos que con la desactivación de Onganía de los ingenios venía produciéndose, ¿no? Exactamente, lo que sucedió en los 90 a nivel nacional con el menemismo, que fue justamente el desmantelamiento, la desindustrialización, venía con la dictadura, ¿no? Pero Tucumán lo sufre 10 años antes con la dictadura de Onganía, porque no hay un proceso de reemplazo de esas fuentes de trabajo y lo que genera es que más de 200.000 tucumanos y tucumanas se tengan que ir en el año 66, 67, 68
a lugares en donde tampoco lo esperaban con las manos abiertas. O sea, son los cabecitas negras que venían nuevamente después de la década del 30 y 40 a las grandes ciudades, en donde tampoco se los esperaba con las manos abiertas, ¿no? Aunque estamos hablando de torneros, de personas que tenían un oficio en los ingenios, en las fábricas muy específico, pero era una parte. Y después estaban los trabajadores del campo, los trabajadores del surco. Bueno, Silvita, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Y bueno, les recomendamos a todos la nota en este número 55 completa. Y por supuesto, algunos de los libros de Silvita que están referidos precisamente a la dictadura de Onganía y la desestructuración de los ingenios azucareros. Sí, no, yo les agradezco a ustedes el espacio porque realmente nosotros no estudiamos el pasado porque nos quedamos en esa idea, en lo que sucedió, sino porque queremos cambiar este presente y vemos que este presente requiere de una urgencia, de transformaciones. Mi provincia nunca se recuperó económicamente y lo vemos en los niños desnutridos que lloraban en los 90 y que siguen ahora con falencias y con muchísima vulnerabilidad, con adicciones como el Paco. Y bueno, y cuestiones bastante complicadas, y entonces es la urgencia de transformar este presente lo que nos moviliza, así que les agradecemos mucho el espacio. Bueno, gracias a vos. Nos vemos. Siempre nos quedamos con ganas de conocer un poco más, y para eso tienen que ir a la nota publicada en el número 55 de La Marea y a otras notas de la revista y a los libros de Silvia Nassif. Y como siempre, te invitamos a que nos dejes tus puntos de vista en los mensajes de este podcast o directamente que nos los envíes a la página web de la revista, que van a encontrar en la descripción del episodio. Hasta aquí llegamos por hoy. Te invitamos a suscribirte y compartir nuestros episodios de La Marea Podcast en tus redes y con tus amistades. La Marea Podcast es parte de las producciones de La Marea, revista de cultura, arte e ideas, que complementa lo que podés encontrar en nuestra página www.revistalamarea.com.ar. Suscríbete al podcast, dale me gusta y compartilo. Y podés ayudar al sostenimiento de la revista y sus producciones haciendo tu aporte en los links que vas a encontrar en la página de internet. Hasta nuestro próximo encuentro. Como cada vez que nos encontramos, no queremos irnos sin compartir un tema musical. Esta vez seguimos con el ritmo de la milonga del episodio anterior y cambiamos un poco la tonalidad, porque vamos a recibir a Alfredo Zitarrosa para escuchar un tema no demasiado conocido. La letra es del director de cine Fernando Pino Solanas y la música del propio Zitarrosa. Lo que vamos a escuchar es parte de la película Sur de 1988. Vamos a escuchar la banda de sonido de la película con las voces de Mario Lozano como Echegoyen padre, Miguel Ángel Solá, que hace de Floreal Echegoyen, y Chani Mayo, la madre de Floreal. Y también Alfredo Zitarrosa cantando La Milonga del Tartamudo. Desde la huelga del 59, nada me dolió tanto como esto. Te lo juro. Te lo juro. Pero acábela, por favor. ¿Cuántas veces me lo va a repetir? No voy porque me deprimo. ¿Está bien? No voy porque me acuerdo de la vida que llevamos nosotros. No voy por las veces que tuvimos que ir a buscarlo a la cana. Porque nunca hubo guita. Porque siempre mamá estaba protestando. Por eso no voy. Lo rechazo, nada más. Yo creo que vos sos injusto. Sí, sos injusto. ¿Por qué? Porque es cierto, yo siempre protesté. Pero mirá, a tu padre le ofrecieron mucha plata y nunca lo pudieron comprar. Y si tuviéramos que empezar de nuevo, yo le diría, decirles que no les des el gusto, porque eso es lo único que tenemos, decir no. Ese es nuestro orgullo. Mi milonga del tartamudo que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Echegoyen hecho fama en la gran ocupación.
cuando un juez y un coronel le exigieron rendición. Dele, delegado, no se deje chicanear. Si la gente está a su lado, tiene todo por ganar. Está con nosotros. Esta ocupación contra todos los despidos y la entrega del patrimonio nacional. En medio de su discurso, el tartamudeó, y entre risas y cargadas, el Chegoyen reaccionó. Mi milonga tartamudeada, milonga pa' no olvidar, cuando calla el tartamudo, seguro que va a pelear. Mi milonga del tartamudo, que siempre dijo que no, sigo pobre y no me vendo, la puta que los parió. Las vacas que se escaparon de los palos y los dueños, aún andan por las barriadas, vagando como en un sueño.